¿Ya te diste cuenta de que vivimos en un mundo donde hasta villano gana club de fans? Y no estoy hablando del Guasón, de Harley Quinn o de Loki. Estoy hablando de un tipo que mucha gente defiende como protector romántico, cuando en realidad es la pesadilla de Tinder con una tarjeta de librería en la mano, Joe Goldberg, porque existe algo muy extraño sucediendo. Hay gente confundiendo obsesión con amor, persecución con cuidado y manipulación con afecto. La cultura pop normalizó un tipo de romance que, si pasara contigo en la vida real, estarías bloqueando, corriendo o incluso llamando a la policía. Pero cuando el acosador está lleno de referencias literarias y tiene cara de cachorro de Golden Retriever en versión humana, mucha gente lo justifica en raro, ¿verdad? Y antes de que pienses, pero es solo ficción. Espera ahí, porque el problema no es solo que Joe exista en la serie. El problema es cuántos Joes existen fuera de ella, disfrazados de tipo perfecto, romántico, atento, que te manda mensaje de buenos días y sabe exactamente qué decir para hacerte suspirar mientras te atrapa emocionalmente sin que te des cuenta. Y quizá ya te cruzaste con uno sin notarlo. O peor, ya pudiste haber sido una versión reducida de él en algún momento de la vida. Si eres fanático del cine, de la psicología y quieres entender la mente detrás de tu personaje favorito, ya suscríbete al canal para no perder ningún video. Pero antes comenta aquí abajo qué personaje quieres que analice aquí en el canal. Ahora, vamos al video. El personaje de hoy es Joe Goldberg. Llega a la pantalla con ese estilo callado, educado, mirada atenta y habla suave que mucha gente confundiría con sensibilidad. Parece el tipo de hombre que te recomendaría un buen libro, guardaría tu abrigo cuando sintieras frío y todavía recordaría tu café preferido. Pero ahí está el peligro. Ese cuidado viene con condiciones. Joe no es solo observador. Él investiga, calcula, anticipa, como esos personajes que algunos adoran al inicio y solo después perciben que no era encanto, era alerta. Él es el típico personaje que te da la sensación de ya conocí a alguien así y tal vez realmente lo hayas hecho no a un acosador asesino, claro, sino a alguien que se presenta como demasiado perfecto. Joe es ese combo de cultura, amabilidad y atención que parece hasta una escena escrita por un guionista romántico de los años 90. Solo que ese empaque bonito esconde una mente llena de rutas alternativas, justificaciones y mapas emocionales nada saludables. Él no se presenta, él se infiltra. Y hay más. Joe narra todo como si el mundo estuviera equivocado y él fuera el único lúcido. ¿Ya te diste cuenta? Él piensa como si fuera el protagonista incomprendido de su propia serie. Y seamos sinceros, mucha gente hace eso en la vida real. Ese amigo que siempre tiene una explicación para todo lo que hizo, incluso cuando se equivoca feo. Joe transforma lo que debería ser responsabilidad en destino como si estuviera obligado a corregir a los demás. Él no cuenta historias, crea versiones donde siempre parece racional. Lo más curioso es que Joe no se ve como villano, y eso es lo que lo vuelve todo más perturbador. Él no usa capa negra, no ríe de forma maléfica y ni tiene banda sonora de terror detrás de él. Al contrario, él se convence de que está haciendo lo correcto por amor. Y es justamente por eso que tantas personas en la vida real caen en relaciones con Joes de la vida, porque el peligro no siempre llega gritando. A veces llega sosteniendo la puerta y sonriendo. Cuando aparece en escena por primera vez, parece casi un crush literario salido de Tumblr de 2010, lleno de sensibilidad artística, un toque de misterio y una mirada que promete entender incluso lo que no dijiste. Solo que él va más allá. Él no quiere descubrir quién eres, quiere decidir quién debes ser. Eso no es romanticismo, es ingeniería emocional. ¿Ya viste a alguien que te observa demasiado bajo el pretexto de conocerte mejor? Pues sí, y lo más siniestro es que Joe realmente cree que está cuidando de las personas. En su cabeza amor y posesión son casi sinónimos, como esas historias de romance tóxico que mucha gente normalizó sin darse cuenta. Y mira, como psicólogo y cinéfilo, ya vi muchos personajes que aman de forma equivocada, pero Joe lleva eso a un nivel estratégico. Él no ama, él administra, como quien colecciona libros raros, protege, pero encierra. Al mismo tiempo, Joe tiene una habilidad teatral impresionante. Él sabe actuar como el hombre perfecto para cada situación,
Alguien triste, él se convierte en el hombro acogedor. Alguien insegura, él se vuelve el validador elogioso. Alguien confusa, él se vuelve el guía emocional. Es el famoso camaleón afectivo. Se ve mucho por ahí, ¿eh? Personas que no muestran quiénes son, sino quién tú quieres que sean, hasta que confías, y entonces ellas cambian el guión. Y ahí viene la parte más irónica. Mucha gente ve la serie y al principio piensa, wow, quisiera un hombre que me mirara así, pero cuando miras de cerca percibes que Joe no mira, él analiza, no ama, él proyecta, no se entrega, él manipula, y saber reconocer esas primeras señales puede salvar no solo del yo de ficción, sino de los mini Joes del mundo real. Y claro, eso abre espacio para explorar lo que realmente mueve ese tipo de comportamiento, porque nada de eso es por acaso. Joe trata el amor como si fuera un proyecto ambicioso, casi una tesis emocional que necesita entregar con nota máxima. Él no se enamora, elige un objetivo y transforma a esa persona en misión. ¿Sabes cuando alguien dice, yo hago todo por ti? En su caso, ese todo tiene letra pequeña y cláusulas peligrosas. Y lo peor, él no cree que es exagero, cree que es devoción. Parece hasta esas comedias románticas antiguas, solo que dirigidas por Hitchcock. Él crea escenarios en los que ser el salvador justifica cualquier actitud. Invadir la privacidad, porque necesitaba protegerte, alejar a personas de la vida de la pareja. Ellas te hacían daño. Y eso es el tipo de manipulación sutil que mucha gente vive sin darse cuenta. Porque cuando viene con discurso de amor, la persona tarda en entender que está siendo controlada. Joe no salva, secuestra la narrativa de la vida de quien él elige. Y ahí queda esa duda latente. ¿Por qué alguien necesita tanto ser el héroe de la historia del otro? ¿Qué existe detrás de esa necesidad de ser indispensable? Porque cuando alguien se coloca como salvador, siempre existe una sombra detrás de esa luz. Y esa sombra empieza a tomar forma cuando miramos el autoengaño de Alien. Y es exactamente ahí donde entra el próximo tema. Joe es prácticamente el director ejecutivo del autoengaño. Él crea una versión tan convincente de su propia historia que si diera una conferencia, mucha gente saldría pensando que la manipulación es un acto de amor. Él no se equivoca, necesita hacer lo que necesita ser hecho. ¿Ya te diste cuenta de eso? Cuando la realidad amenaza al personaje de chico bueno que inventó, cambia la realidad, no la narrativa. Es como ese amigo que nunca asume culpa, solo contextualiza. Él tiene una habilidad absurda de transformar cualquier actitud tóxica en gesto noble dentro de su propia cabeza. Invade la privacidad, era para proteger, manipula, era por el bien de la relación. Elimina a personas de la vida de la pareja. Ellas le hacían daño. Joe crea un tribunal interno donde él es siempre el abogado, el juez y el inocente. Y honestamente, mucha gente hace eso a menor escala en el día a día. El famoso si yo lo hice, tenía motivo. Y hay un detalle psicológico muy interesante. Joe no miente para esconder quién es. Miente para seguir creyendo en quien piensa que es. Eso es más profundo. Él no soporta verse como alguien peligroso. Entonces, reescribe los acontecimientos para encajar en la fantasía del buen chico En. Es como quien narra su propia relación como saludable, incluso con celos excesivos, control y chantaje emocional. Solo cambia la gravedad, no el mecanismo. La narrativa interna de Joe funciona como doblaje a los hechos, ocurren con un tono, pero en su cabeza, el subtítulo dice otra cosa. Nosotros vemos un crimen, él ve un accidente inevitable. Nosotros vemos persecución, él lo llama investigación ANE. Esa desconexión de la realidad está tan bien construida que si no estás atento, hasta simpatizas en los primeros episodios. Y eso dice mucho sobre cómo historias bien contadas pueden enmascarar comportamientos peligrosos en la ficción y en la vida real. En consultas, ya escuché relatos de personas justificando actitudes abusivas de parejas, con discursos tan convincentes como los de Joe, pero él solo hizo eso porque me ama. Él vio mi celular porque se preocupa. Ella explotó porque tiene miedo de perderme. El autoengaño es cómodo. Es como poner una escena triste con música bonita de fondo. Casi olvidas que deberías preocuparte. Joe vive en ese filtro de red social emocional todo el tiempo. El problema es que cuando alguien cree demasiado en su propia mentira, pierde la oportunidad de cambiar. Y Joe no crece porque no admite
quién es. Preferiría cambiar el mundo entero antes que admitir un defecto. Es esa persona que en vez de hacer terapia, cambia de relación pensando que el próximo capítulo va a ser diferente, siendo que el guión es el mismo. Joe no tiene coraje de mirarse en el espejo emocional sin efecto especial. Ese autoengaño también sirve como anestesia moral. Si él se viera de verdad, sentiría culpa. Y la culpa exige responsabilidad. Entonces, él se protege creando justificaciones elaboradas que transforman monstruos internos en héroes incomprendidos. Y mira, eso no es exclusividad de él. ¿Cuánta gente conoces que crea excusas bonitas para actitudes feas? Joe es solo la versión extrema de la historia que mucha gente prefiere no enfrentar. Y eso abre una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando alguien pasa demasiado tiempo creyendo en su propia narrativa? ¿Cuando la máscara no cae porque la persona la pegó por dentro? La línea entre ilusión y psicopatía emocional empieza a ser muy delgada, y ese autoengaño lleva directamente a un punto inevitable en control, porque para mantener viva la narrativa, necesita controlar el ambiente y principalmente a las personas. Y es ahí donde el próximo tema empieza a arder. Si existe una palabra que define el amor de Joe, es control. Él no confía en el flujo natural de las relaciones. Necesita dirigir cada escena, como si la relación fuera una película y él fuera director, guionista y editor. Y seamos sinceros, hay gente que se identifica un poco con eso. Ese impulso de querer prever todo, asegurar que nada salga del plan. La diferencia es que Joe transforma ese miedo a perder el control en espionaje emocional extremo. El miedo a ser abandonado empuja a Joe hacia estrategias cada vez más invasivas. Observa, investiga, crea expedientes mentales y digitales de la vida de la persona que eligió amar. Y no es observar por cariño, es monitorear para asegurar que nada amenace su posición. ¿Ya viste a alguien que revisa me gustas, seguidores, conversaciones antiguas e incluso signos del ex? Joe es esa persona en versión avanzada del caos. Él no acompaña, vigila. Y lo más loco es que Joe se convence de que eso es natural. Cree que solo está anticipando problemas, como si estuviera evitando que alguien lo lastime de nuevo. Pero lo que realmente hace es invadir límites con la excusa de cuidar. Entonces, igual que esas personas que revisan el celular de la pareja y cuando las descubren aún dicen solo hice eso porque te amo. And Joe romantiza lo que en el fondo es puro terror psicológico. Ese miedo al abandono no nace del amor, nace de la inseguridad. Joe cree que si no controla todo será descartado, y eso es más común de lo que parece. Hay gente que solo se siente segura cuando está al mando de la relación, cuando todo necesita pasar por su aprobación. Joe lleva eso al extremo, porque para el amor significa nunca ser dejado, aunque para eso sea necesario ahogar a la otra persona emocionalmente. ¿Y hablamos de vigilancia? Joe transforma la intimidad en investigación. Quiere saber lo que la persona piensa, siente, desea, teme, pero no para conectar, sino para manipular y prever riesgos. Es como jugar ajedrez con alguien que roba piezas cuando no miras. Quien controla no construye vínculo, construye dependencia. Y por eso sus relaciones nunca son de dos, son él y el guión que escribió para que el otro lo interprete. Hay una escena metafórica que vale oro en Joe siempre busca ventanas para observar a los demás. Es literal y simbólico. Él mira desde afuera, nunca se permite ser visto de verdad, porque quien es visto puede ser rechazado. El control se vuelve una armadura. Mucha gente vive así, intentando prever cada paso del otro para nunca sentir el dolor de la pérdida. Pero al final, eso solo convierte el amor en prisión, y en algún momento alguien intenta huir. Lo más irónico es que cuanto más intenta controlar, más pierde. La obsesión por evitar el abandono crea exactamente el abandono que tanto teme. Y eso pasa demasiado fuera de la ficción. Relaciones sofocantes terminan alejando. Cuando el otro se convierte en un proyecto, no en una pareja, la relación no tiene espacio para respirar. Joe crea el caos que jura evitar y luego culpa al mundo por no entender su amor intenso. Y eso nos lleva a un punto crucial. Ese patrón no surge de la nada. Control, vigilancia y miedo al abandono generalmente tienen raíces profundas, y en el caso de Joe, esas raíces son oscuras. Para entender al monstruo que se volvió, necesitamos abrir la puerta de su pasado, y no para justificar, sino para entender cómo se construyó. Joe vive un ciclo emocional que parece hasta una receta.
solo que de desastre afectivo. Primero idealiza a alguien con intensidad de protagonista de romance épico. Después, cuando esa fantasía no se sostiene en la vida real, viene la frustración y por fin la destrucción. Es como construir un castillo de naipes con la persona en la cima, bonito, romántico, delicado, hasta que el viento de la realidad llega y todo se vuelve ruina emocional. La obsesión de Joe comienza siempre con encantamiento. Él ve a la elegida como la mujer perfecta, la respuesta a todos sus dolores y vacíos internos. Y sinceramente, muchos ya pasaron por eso a menor escala. Conocer a alguien y pensar ahora sí, todo va a encajar. Pero ahí viene la vida real con sus defectos, manías, incoherencias, y mientras personas saludables ajustan expectativas, Joe intenta moldear a la persona hasta que encaje en su idealización. Cuando esa idealización falla, y siempre falla, comienza la fase de la cobranza silenciosa. Joe se incomoda con cualquier actitud que salga del guión que creó, y surgen pensamientos como ella cambió. Ella no valora lo que hago. Ella está siendo influenciada por los demás. Ese es el momento en que muchas relaciones tóxicas empiezan a temblar, cuando el otro deja de amar a la persona y empieza a amar solo la versión idealizada de ella. Y entonces viene la parte más oscura, a la destrucción. Cuando Joe percibe que no puede controlar el desenlace, intenta destruir lo que cree que está arruinando su historia. A veces es la relación, a veces es la persona, a veces es el propio escenario social a su alrededor. Y es como si dijera, si no puedo tener este amor a mi manera, nadie lo tendrá. El no desist elimina obstáculos. Y eso transforma pasión en guerra emocional. Ese ciclo se repite como adicción. Joe no aprende con el dolor de la relación anterior, solo la sustituye. Cambia el nombre de la mujer, la dirección, los personajes secundarios, pero mantiene el mismo guión. Conoce a alguien, idealiza, ahoga, destruye, huye, recomienza. Y mucha gente también vive eso, cambia de pareja pero repite patrones porque no sirve cambiar el elenco si el problema está en el director de la película. Y en su caso, el director es el mismo. A cada ciclo, Joe queda más convencido de que el problema nunca es él, es el mundo, las personas, el destino, la mala suerte. Él se coloca como víctima de la propia historia que creó. Y eso es peligroso, porque quien no asume responsabilidad no cambia el guión. Ya conversé con gente que decía solo elijo a personas equivocadas y siempre devuelvo. ¿Será que es elección o patrón emocional repetido? Joe ni llega a ese nivel de reflexión. Lo peor es que el inicio del ciclo es siempre demasiado bonito, casi cinematográfico. Y es así como él atrapa tanto al personaje como al espectador, porque la fase de idealización es dulce, intensa, parece amor de película, y es justamente ese brillo el que enmascara lo que viene después. En la vida real, a veces también ignoramos señales de alerta al principio, porque la pasión parece mágica. Joe usa esa magia como anestesia para todo el caos que viene después. Y cuando ese ciclo se vuelve hábito, se vuelve identidad. Joe no sabe amar de otra forma, y mientras no enfrente eso, continuará repitiendo el mismo destino con rostros diferentes. Pero antes de profundizar en ese pasado que moldeó su patrón, hay una capa aún más profunda en esta historia. Entender de dónde viene esa versión casi convencente de chico bueno cuando miramos al pasado de Joe, no es para defenderlo, es para entender la ingeniería emocional que construyó esa bomba de tiempo afectiva. La infancia de él fue un terreno fértil para distorsiones en violencia, abandono, ausencia de referencias saludables. Pero attention, tener un pasado difícil no transforma a nadie automáticamente en un Joe de la vida. Conozco personas que vienen de escenarios dolorosos y eligieron ser todo aquello que no recibieron. And Joe eligió otra ruta. Es importante separar explicación de justificación. Explicar es entender el mecanismo. Justificar es inocentar. Y eso no va a pasar aquí. Lo que Joe vivió ayudó a moldear su forma torcida de amar. Cian pero millones pasan por traumas y no se vuelven acosadores obsesivos. Él tuvo momentos en la infancia en que aprendió que amar era sobrevivir, adaptarse, manipular el ambiente para no ser descartado. Y llevó eso a la adultez como método. La infancia de él enseñó una lógica peligrosa. Sufrir por alguien prueba amor. ¿Sabes? Esa idea de si duele es porque es verdadero. Pues
Joe interiorizó eso temprano. Aprendió que cuidar significa controlar y que ser amado es algo que necesita garantizarse con sacrificios, incluso los de los demás. Él vio dolor y posesión mezcladas como si fueran parte del paquete emocional y creció creyendo que eso era lo normal de las relaciones. La figura parental que tuvo fue un desastre emocional. Joe no tuvo modelos de afecto seguro para reflejarse, y cuando el niño crece sin referencia de amor saludable, crea un prototipo propio, generalmente disfuncional. Ya atendía a personas que aprendieron a relacionarse observando caos dentro de casa y sin terapia o reflexión, repitieron el patrón como quien sigue una receta de familia. El problema es cuando la persona no cuestiona la receta. Pero aquí está el punto crucial. El trauma no es licencia para traumatizar a los demás. Joe tuvo oportunidades de cambiar, tuvo personas que lo confrontaron y aún así prefirió mantener su versión distorsionada de sí mismo. Y eso es elección. Hay un momento en la serie en que aparece el camino del cambio, casi como una salida de emergencia emocional, y él mira, piensa, pero vuelve al fuego, porque cambiar exige perder control, y eso es lo que más teme. El pasado de él no fue lo que lo convirtió en un monstruo, fue lo que enseñó sus trucos. La monstruosidad surge cuando usa esos aprendizajes como arma. Joe no busca cura, busca repetición. Es como alguien que sufrió con padres controladores y en vez de romper el ciclo, repite con quién se relaciona. Con nosotros va a ser diferente, pero copia el mismo guión, solo que con más pulido y estrategias. Y hay un detalle psicológico importante. Joe creó un personaje para sobrevivir a la infancia y nunca dejó de actuar. La máscara que usó para protegerse se volvió su identidad. ¿Sabes cuando alguien dice, yo soy así por lo que viví? Ese discurso congela a la persona en el pasado. Joe hace eso con maestría. Usa el dolor como justificación para nunca evolucionar. El trauma explica el inicio de la historia, no necesita escribir el final. Y eso nos lleva a una reflexión incómoda. ¿Hasta dónde nuestros dolores moldean quién somos? Y hasta dónde los usamos para evitar responsabilidad. Joe muestra el lado oscuro de quien elige repetir, no reparar. Y la cereza amarga de todo esto es notar cómo transformó esa historia dolorosa en encanto, creando la máscara del chico sensible e incomprendido. Máscara que, por cierto, merece un tópico solo para ella. ¿Sabes ese personaje que jura que es el héroe de su propia historia, incluso con un rastro de caos detrás de él? Joe Goldberg es el póster ambulante de esa ilusión. Él viste el disfraz de chico, bueno, habla suave, tiene ese aire de intelectual romántico, y mucha gente cae, incluso quienes miran la serie. Es como ese colega que dice, yo solo quiero ayudar, pero ya manipuló a la mitad del grupo sin que nadie se dé cuenta. Y ahí es donde reside el peligro, porque cuando alguien cree demasiado en su propia versión de los hechos, comienza a tratar sus acciones como justificables. Lo más curioso es cómo Joe narra todo para dejarlo bonito. Él es prácticamente el guionista, el director y el protagonista de su propia película, siempre colocándose como el iluminado que salva a los demás de sí mismos. Solo que eso no pasa de un guión malintencionado con fotografía bonita. ¿Quién nunca se ha visto haciendo eso de forma ligera? Tipo, contando una historia para parecer un poco mejor en la cinta. La diferencia es que Joe hace eso, mientras pasa por encima de los límites y de la vida ajena, literalmente. Y esa máscara del chico bueno es adictiva, porque quien la usa, generalmente, recibe validación. Joe se apoya en esa narrativa para no enfrentar su propia sombra. Él se dice a sí mismo que actúa por amor, que protege, que cuida cuando, en el fondo, solo no soporta perder el control. Mucha gente hace versiones miniatura de esto en las relaciones allies. Eso por ti, cuando en realidad lo hizo para no perder posesión. Tal vez ya hayas vivido eso, o quién sabe, sin darte cuenta, ya hayas hecho eso con alguien. Una analogía rápida en Joe es como una película de romance envuelta con música de piano y luz cálida, pero con guión de terror psicológico editado para parecer tierno. Es ese romántico que aparece con flores después de revisar el celular de la persona amada. Cuando alguien se coloca en el pedestal moral sin cuestionar sus intenciones, pierde completamente el sentido de responsabilidad. Y la responsabilidad emocional es lo mínimo para cualquier relación mínimamente saludable, sea amorosa, familiar o de amistad. En consultorio,
ya vi muchos Joes invisibles. Personas que juraban que estaban ayudando a su pareja cuando en realidad estaban saboteando su independencia para seguir siendo necesarias. Y, así como Joe, eran excelentes en justificarse. Si no controlo, va a salir mal. Era siempre la frase disfrazada en el subtexto. Normalmente, el primer paso para romper eso es prestar atención a las historias que contamos sobre nosotros mismos. ¿Será que son versiones reales o guiones adaptados para protegernos de la culpa? Y el público a veces compra la historia de Joe porque la serie muestra la narrativa desde su punto de vista. Eso levanta una reflexión incómoda en cuántas veces creemos que alguien es bueno solo porque sabe contar bien su propia historia. Hay gente con un talento absurdo para parecer humilde, tierno, cuidadoso, pero en el fondo está construyendo un personaje para ser amado a cualquier costo sandos. Y adivina, cuanto más convincente la narrativa, más difícil ver al monstruo debajo del maquillaje. Lo más irónico es que Joe atrae justamente a quienes creen en ese romanticismo distorsionado. Personas que confunden atención obsesiva con pasión, insistencia con prueba de amor, control con cuidado. Y mira, eso no existe solo en la ficción. Hay mucha gente que considera bonito cuando alguien dice "yo hago todo por ti", sin darse cuenta de que eso puede volverse un contrato emocional silencioso. ¿La serie toca esa herida con fuerza? ¿Será que confundimos intensidad con amor porque aprendimos a amar mal en el cine? Y si hay algo que Joe nos enseña, es que toda narrativa interna tiene un límite hasta que la realidad llama a la puerta. Cuando la máscara cae, no queda ninguna poesía, solo la incomodidad de mirar hacia la propia oscuridad. ¿Y quieres saber lo más curioso? En algún lugar, en lo más profundo, Joe cree que todavía es el héroe. ¿Pero será que se puede seguir viviendo sin enfrentar lo que realmente somos? Sostén esa pregunta, porque abre una puerta muy interesante para lo que viene a continuación. Entonces cuéntame, después de sumergirte en este análisis, ¿cuál fue la parte que más te hizo reflexionar sobre Joe y sobre la forma en que vemos amor en las pantallas y en la vida real? ¿Estás de acuerdo en que existe un lado peligroso cuando romantizamos comportamientos abusivos, solo porque vienen envueltos en encanto y narrativa bonita? Y ya aprovecha y dime ahí en los comentarios a cuál personaje quieres que analice en el próximo video del canal. ¿Quieres que traiga a alguien más? ¿Controvertido? ¿Tipo Love Queen? ¿O prefieres ir a otro universo, como algún personaje de Euphoria, Round 6, o tal vez un clásico del cine psicológico? Si te gustó este contenido y quieres seguir viendo las series y películas con una mirada más profunda, crítica y al mismo tiempo ligera, entonces ya suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no pierdes los próximos análisis que, te prometo, te harán ver a tus personajes favoritos con lentes completamente nuevas.